se creó el Ministerio de Vivienda. Entonces la idea era que la gente pueda adquirir una vivienda pagando 1/3 de su ingreso mensual. Y como no se vendía, y en el área de prensa para difundirlo mejor, crearon un muñeco de esponja. Yo tenía alguna aceptación, pero el muñeco tenía el doble que yo. Entonces dije, bueno, ahora sí pongan el muñeco cercano a mí, que está funcionando, ¿no? Y ahí fue como empezó el apodo de Techito. La regla para que el Perú se pueda tener un gobierno que avance es que tenga mayoría en el Congreso. En Europa son muy sabios, ellos entienden esto perfectamente. El rey lo que te dice, te doy la oportunidad para que formes gobierno. Entonces tú tienes que ir con los partidos que compitieron contigo y decir, oye, aliémonos, hagamos una alianza para tener mayoría en el Congreso. Solo teniendo mayoría en el Congreso, el rey recién te nomina primer ministro. Entonces, ese no se creó cuando tú tocabas un pito y el ladrón se iba corriendo. Ahora el ladrón está con pistola. Recuerdo que años atrás pistola solo había cuando había asalto a bancos, una cosa así. Ahora, por robarle una cartera a alguien, le pueden hasta disparar si la persona tiene resistencia. En las ciudades satélites, ni siquiera regalando esas casas la gente va a vivir, porque no tiene donde trabajar. En el Perú no estamos ajenos a eso. En La Oroya hay toda una ciudad satélite que es de fantasmas. Tú vas, es una ciudad fantasma y los semáforos prenden y pagan y no pasan ni carros. ¿Te has preguntado qué harías si el dinero no fuera una preocupación? Mi nombre es Cristian Arens y hace 5 años que soy libre financieramente. ¿Cómo lo logré? Quédate aquí y te contaré todos mis secretos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Invertir Joven. El día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un súper invitado. Tenemos a uno de los favoritos para la alcaldía de Lima, una persona que tiene ya una carrera política bastante desarrollada. Y hoy quiero que nos ayude a entender un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que ha logrado a lo largo de esta carrera política y también por qué ahora ha decidido postular a la alcaldía de Lima, entre muchas otras cosas. Entonces, creo que este episodio les puede ayudar mucho a entender la coyuntura, a entender un poco más la política peruana y sobre todo a saber qué es lo que está sucediendo y conocer la carrera de Carlos Brus. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Cristian, ¿cómo estás? Mucho gusto estar en tu programa. Estamos muy felices de tenerte aquí, Carlos. Yo justo antes de prender la cámara te contaba, tú eres alcalde de Surco actualmente, yo soy vecino surcano por más de 25 años, entonces estoy contento con varias de las obras que has estado desarrollando y lo que ha ido sucediendo. Bueno. Así que te felicito por eso, esa es mi opinión. Quizás otros opinen de otra manera, pero a mí... De todas maneras debe haber diversidad de opiniones. Sí, pero a mí por lo menos me ha gustado mucho las obras que he visto en los últimos años. Y ahora estás postulando a la alcaldía de Lima. Antes de entrar a la actualidad, quería un poco ir a lo largo de tu carrera. Estuve viendo que tú estudiaste economía y quería preguntarte en qué momento decides entrar a la política, porque tú ya tienes una carrera muy consolidada y vamos a hablar de eso. Entonces, quería saber en qué momento pasaste de estudiar economía y luego entrar a política o cómo fue ese nexo, ¿no? Fue un poco accidental realmente. Yo era presidente de la Asociación de Exportadores de ADEX. Estamos hablando al final del gobierno de Fujimori. Y estaban postulando una cantidad de candidatos y quedaron en segundo lugar Fujimori y Toledo. Y muchos empresarios de ADEX que estaban disconformes con la política económica que en ese momento tenía Fujimori, que no era muy pro-exportadora, el tipo de cambio estaba muy rezagado, eso afecta mucho, sobre todo los exportadores de manufacturas, que son los que están agremiados en ADEX. Entonces me pidieron, oye, reunámonos con Toledo y vamos a apoyarlo para ver si gana él. Y nos reunimos y de pronto, después de esa reunión, todo fue muy bien. En la noche me llama Toledo, a quien yo no conocía, y me pide que sea su jefe de campaña. Yo soy empresario y nunca he estado metido en política, en menos de hacer campañas. Sí, pero es lo mismo, es como organizar una empresa, igual es organizar una campaña. Consulto con colegas, bueno, y me involucré en eso. Fue muy accidentado, después vino la marcha de los Cuatro Suyos, nos pusieron orden de captura, en mi carrera he sido acusado de asesinato, wow. Así que respétame un poco. Porque murieron pues los vigilantes en el Banco de la Nación, un incendio que no provocamos. Y una cosa trajo la otra y terminé como ministro en el gobierno de Toledo. Y ahí fue que también se hizo conocido un poco el apodo de Techito, justamente por el programa que hiciste
De Qué primera bien. vivienda, de mi vivienda. Antes de continuar con el video, quiero hablarles de RainTrade, una plataforma de predicción de mercados que me pareció bastante interesante. La idea es muy simple. Puedes explorar mercados sobre eventos reales en categorías como deportes, entretenimiento, finanzas, política y mucho más. Pero lo que realmente diferencia a esta plataforma es que puedes crear tus propios mercados sobre los temas que a ti te interesen y hacerlo en tu propio idioma. Así que en este momento que estamos viviendo el evento de fútbol más importante del año y estamos viendo miles de mercados reaccionando con equipos, jugadores, resultados y muchas historias relacionadas al torneo, resulta una posibilidad interesante. Además, RainTrade llega al mercado con más de $100 millones ya dentro de esta plataforma y posicionándose como uno de los principales actores globales en este sector. Si quieren conocer más, les dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continuamos con el video. Sí, efectivamente, no existía el Ministerio de Vivienda y se creó el Ministerio de Vivienda. Y me acuerdo que el ministro de Economía, Silva Arruete, me dio una cantidad de plata, me dijo que tienes $600 millones, con eso haz lo que quieras. Y lo que no queríamos era hacer lo mismo, y que es que el Estado construye, las casas prácticamente las regala, se acabó la plata y murieron los programas de vivienda. Y más bien, buscando experiencias exitosas en el mundo, hicimos este sistema que es un sistema basado en un subsidio a la demanda. Es decir, se subsidia a la gente que quiere comprar vivienda con crédito a largo plazo, que no había en esos años. El crédito hipotecario en el Perú recién empieza a funcionar a partir del 2002, que creamos el fondo, el sistema de Mi Vivienda. Entonces la idea era que la gente pueda adquirir una vivienda pagando 1/3 de su ingreso mensual, porque se considera que 1/3 es lo que puedes pagar en vivienda, porque necesitas 2/3 para vivir, colegios y también disfrutar de la vida. Y eso se lograba con un crédito a 20 años por lo menos y un subsidio que da el Estado para que la cuota mensual encaje en ese tercio. En realidad, el problema de la vivienda en el Perú no era un problema técnico ni constructivo. Yo soy economista, no soy ingeniero. Era un problema financiero, ¿no? Y finalmente funcionó bien. Al principio había momentos en que, bueno, hablé con los constructores, construyan, hablé con los bancos, ustedes presten la plata, nosotros actuamos como segundo piso, en el fondo de Mi Vivienda. Todo estaba alineado, pero los constructores me decían, oye, pero nadie compra. En un momento pensé, aquí fracasé, voy a tener que pedirle perdón al presidente, dejar mi cargo de disposición y que me mande pues alguna embajada, porque no funciona. Finalmente empezaron a comprar, se empezó a dar el circuito virtuoso, se vendían los departamentos, construían más y así fue como se creó el sistema como existía. Y como no se vendía, tenía yo que hacer un poco como de vendedor y todos los días a las 6, 7 de la mañana salía yo en la televisión enseñando los departamentos y en el área de prensa para difundirlo mejor crearon un muñeco de esponja que se llamaba Techito y ese muñeco estaba al costado mío para hacer, porque la compra de vivienda es una decisión familiar, no es una decisión individual, entonces para hacerlo un poquito más agradable. Yo no estaba muy de acuerdo con ese muñeco, te confieso, porque dije, se ve poco serio, ¿no? Un ministro con un muñeco que parece... Y de pronto en las encuestas empezaron a medirlo y yo tenía alguna aceptación de lo que estaba haciendo, pero el muñeco tenía el doble que yo. Entonces dije, bueno, ahora sí pongan el muñeco cercano a mí, que está funcionando, ¿no? Y ahí fue como empezó el apodo de Techito. Y luego, a lo largo de tu carrera, yo vi que también has estado en el Congreso, has sido ministro también de PPK. Entonces, yo siento que has estado bastante tiempo en la política. No quiero llevarlo a un lado polémico, la verdad, pero sí quiero preguntarte un poco, ¿en qué momento crees que se perdió la seriedad política en el Perú? O tal vez no crees que ha pasado eso, no lo sé. Es mi punto de vista, ¿no? Sí, he estado 4 veces ministro de Estado y congresista por 3 periodos, que ese fue un error, confieso. No debí quedarme tanto tiempo en el Congreso, no es lo mío. Soy más un gestor que
que alguien que hace leyes y te confieso, tampoco me gustaba el trabajo de congresista. Lo que ocurre es que acababa cada periodo y traían las encuestas y dices, oye, tú saldrías reelegido. Uy, y tú ves un montón de gente que quiere entrar y para ti va a ser fácil. Dije, ya una vez nomás. Después acabó y de nuevo, oye, volvería a ser reelegido. Cometí el error 2 veces y ya la última vez, ya cuando Vizcarra cerró el Congreso, dije, esta es una señal y ya no debo seguir haciendo ese trabajo, del cual no me sentía muy... Aparentemente lo hacía bien porque me reelegían, pero no me sentía muy en lo mío. El trabajo en el Ejecutivo es mucho más retador y además tienes más posibilidades de hacer cosas que en el Congreso. Y creo que el país, Toledo lo enderezó en su primer gobierno, bueno, en su único gobierno en realidad. Después vino García, que también el país tuvo una etapa de expansión muy grande, unas tasas de crecimiento que no hemos tenido antes, 8%. Después vino Humala, donde el país no mejoró, pero tampoco empeoró. Fue un gobierno más o menos neutro. Y cuando entra Kuczynski y no logra tener una mayoría en el Parlamento, empieza esta inestabilidad política que tenemos hasta ahora. Lo cual te dice que la regla para que el Perú se pueda tener un gobierno que avance es que tenga mayoría en el Congreso. Toledo lo consiguió aliándose con Olivera, que tenía el Frente Independiente Moralizador, y con las dos bancadas tenían mayoría. García lo logró haciendo una alianza con los fujimoristas y tenían mayoría. Humala también construyó una mayoría, no holgada, pero mayoría al fin. Con Kuczynski éramos 19 congresistas de 130. Estábamos muy lejos de ser mayoría. Y ahí empezó la inestabilidad. Entonces, creo que tenemos que aprender de eso y que si el siguiente gobierno que salga elegido no tiene una mayoría para gobernar, vamos a seguir con estos problemas. En Europa son muy sabios, ellos entienden esto perfectamente, por eso es que en las democracias parlamentarias, que caen la mayoría de los países europeos, si tú sales elegido, generalmente hay un presidente o un rey, digamos, que ese no está en las elecciones, pero si tú sales elegido primer ministro, el rey lo que te dice, te doy la oportunidad para que formes gobierno. Entonces tú tienes que ir con los partidos que compitieron contigo y decir, oye, aliémonos, hagamos una alianza para tener mayoría en el Congreso. Solo teniendo mayoría en el Congreso, el rey recién te nomina primer ministro. Entonces, para hacer esa mayoría, generalmente tienes tú que ceder algunas cosas. Si bien este era mi plan de gobierno, tú dime tus ideas, las incluimos. Entonces hay una segunda conversación hasta que construyes esa mayoría. Y si no logras construirla, el rey te dice, sabes, Cristian, muchas gracias, pero tú no, le voy a dar la oportunidad al que salió segundo. Y llama al segundo a ver si puede construir gobierno. Y si no es posible construir gobierno, el presidente o el rey convoca elecciones otra vez en los próximos meses. Entonces, esto es para señalarte cómo es la importancia de los países europeos, que la tienen muy clara, que si hay un presidente, un jefe de gobierno sin mayoría en el Congreso, va a tener un periodo de inestabilidad, de lo cual los peruanos podemos dar fe. Sí, no, para mí está terrible. O sea, yo cada vez que viajo al exterior me preguntan, oye, no entiendo, ¿cómo es que Perú sigue estable con tantos presidentes y tanta inestabilidad política? Yo solo digo, bueno, yo creo que hay una buena constitución, separación de poderes entre el BCR y la moneda estable, pero la verdad es que es una duda grande. Cuéntame un poco, tú estás postulando ahora a la alcaldía de Lima, entonces quería saber 2 cosas. Primero, ¿cuáles son las obras emblemáticas que te gustaría hacer si sales elegido? Y bueno, y lo segundo es tu opinión de la bueno, actual alcalde, ya no es alcalde, pero del último alcalde, ¿no? De ese periodo. Sí, bueno, me veo obligado a postular a un cargo político distinto en el que estoy porque el Congreso no aprobó la reelección de alcaldes. Aprobó la reelección de congresistas, pero no la de alcaldes, lo cual creo que es un error. La gente no es tonta, la gente sabe perfectamente cuando tiene un buen alcalde o cuando tiene un mal alcalde.
y por lo tanto que la gente tenga la posibilidad de poder reelegir a un alcalde por lo menos una vez y que después ya no se puede reelegir, me parece que era lo indicado. Pero no se aprobó. Entonces, mi única alternativa, ya que no quiero regresar al Congreso, es postular a la alcaldía de Lima. Y Lima es una ciudad en extremo complicada y es una de las ciudades del mundo donde el municipio metropolitano ha perdido atribuciones e ingresos. Y me explico, por ejemplo, en el municipio de Medellín, el municipio maneja los teléfonos, la luz, el agua, el tránsito, el transporte público. Todo, cuando tienes algún problema de ese tipo, todo lo maneja el municipio. En el municipio metropolitano no tiene eso, ninguno de esos servicios es potestad del municipio, ni siquiera el transporte público, lo cual ya es un extremo, porque la mayoría de los municipios tienen que ver con el transporte público. El transporte público lo maneja el ATU, que es una institución que depende del Ministerio de Transportes. Entonces, lo que puede hacer el municipio metropolitano es muy poco, y creo que hay que empezar haciendo una reforma para que el municipio metropolitano tenga más atribuciones. Y en segundo lugar, desde el gobierno de Fujimori, que tenía un entredicho con el alcalde entonces Andrade, el municipio de Lima ha ido perdiendo rentas y por lo tanto tiene pocos ingresos, poca capacidad para invertir en lo que se llama las vías metropolitanas. En Surco, por ejemplo, las vías metropolitanas son Benavides, Primavera, Velasco Astete, Camino del Inca. Todas son avenidas que están muy bien asfaltadas, pero lo ha hecho el municipio distrital. Claro. Porque si esperamos a que la haga Lima, nuestros vecinos iban a tener que seguir transitando por vías con huecos y mal mantenidas. Entonces, nosotros las hemos hecho. Entonces, el municipio de Lima no tiene la capacidad de mantener ni siquiera sus vías. Eso es, la parte financiera es un tema que hay que solucionar. Por otro lado, es un municipio que está muy endeudado, ¿no? El alcalde anterior, López Aliaga, ha emitido bonos a 5 años por 4.000 millones de soles. Es una deuda que nunca ha tenido la municipalidad y que compromete por lo menos un 30% de todos los ingresos que tiene la municipalidad en los próximos años. Entonces es una situación insostenible. Probablemente el siguiente alcalde, quien fuera, yo o cualquier otro, va a tener que conversar con el gobierno nacional y decir, oye, acá vamos a tener que reestructurar esta deuda, en 5 años no se puede pagar, emitamos papeles o lo que fuere para poder hacer un flujo de caja de un pago a 20 años. No, la idea no es que caiga en default, porque eso no es bueno ni para el municipio ni para el Estado peruano. Pero emitamos nuevos papeles o lo que fuere, pero esto hay que reestructurarlo. Con eso se puede empezar a atacar problemas de la ciudad. El más importante, obviamente, es el de seguridad. Sin embargo, ese siendo el problema muy importante, es en el cual el municipio metropolitano tiene menos posibilidades de poder hacer algo. Y yo lo he visto también aquí en el municipio de Surco. Nosotros hacemos encuestas cada 4 meses para ver qué opina el vecino, que si tal obra está a favor, si está en contra. Nunca hay unanimidad, por lo tanto le hacemos caso a lo que piensa la mayoría. Y todas las veces sale como principal problema el de seguridad. Entonces, hemos podido hacer todo lo que se puede hacer sin armas. Bueno, nuestros serenos no pueden tener armas, yo tampoco les daría, no están preparados para eso, pero hemos pasado de 400 serenos a 1.600, hemos pasado de tener 400 cámaras en todo Surco, ahora tenemos 3.400 cámaras con inteligencia artificial, hemos construido un moderno central de videovigilancia, todo lo que podemos llegar a hacer sin usar armas. Nosotros, como tú sabes, no estás enterado, hace 2 años nos mataron un sereno, se hizo un reporte de que había una persona de ciertas características que estaba asaltando bodegas. Luis Manrique se llamaba el sereno, estaba en el patrullero. Hemos adquirido 109 patrulleros en renting,
para que estén operativos los 365 días del año, los 24 horas del día. Él está en su patrullero, vio a una persona de esa descripción, paró, le pidió su identificación, la persona quiso irse, empezaron a forcejear, sacó una pistola, le disparó en el cuello y lo mató. Entonces, se nos ocurrió el año pasado en ver la posibilidad de darles pistolas paralizadoras, las pistolas Taser. Para eso se necesitaba una ley, los alcaldes tenemos derecho a iniciativa legislativa, presenté un proyecto de ley al Congreso, me citaron a la Comisión de Defensa del Interno, sustenté mi proyecto de ley, alguna experiencia tenía en el Parlamento, al final lo aprobaron y nosotros ya le estamos dando a nuestros serenos, hemos comprado 150 pistolas paralizadoras, porque el tema de la inseguridad no es un tema que se va a solucionar solamente poniendo más serenos. El sereno se creó cuando tú tocabas un pito y el ladrón se iba corriendo. Claro. Ahora el ladrón está con pistola, ¿no? Me acuerdo que años atrás pistola solo había cuando había asalto a bancos, una cosa así. Ahora por robarle una cartera a alguien le pueden hasta disparar si la persona tiene resistencia. Entonces, esta pistola polarizadora por lo menos le pone un poco más de músculo a los serenos. Esto para explicarte la limitación que tenemos los alcaldes para poder hacer algo en lo que se refiere a esto. Y lo que yo propondría, si fuera alcalde de Lima, es crear una policía municipal. En la mayoría de los países de Europa, en Estados Unidos, en Argentina, hay una policía municipal, que es un cuerpo policial dedicado a combatir los delitos que son propios de las ciudades. Robo, hurto, asalto. Y que la Policía Nacional se encargue de combatir los delitos que son, que ponen en peligro al Estado. Narcotráfico, crimen organizado, secuestros. Entonces, son dos fuerzas especializadas por delito. Y esta policía municipal, por supuesto, es policía que puede tener pistola. Pues yo la basaría en licenciados de las Fuerzas Armadas, que tengan un año de capacitación y que ahí salgan a patrullar. Y que la Policía Nacional, que tiene 5 años de estudios, y que a veces salen y lo ves en una esquina con un pito en la boca dirigiendo el tránsito, para eso lo capacitaste 5 años, que ese tránsito lo maneja la Policía Municipal y que más bien todos estos policías se dediquen a combatir estos grandes delitos, porque cada vez tenemos menos policías por cápita en nuestro país. Entonces, la creación de esta policía municipal creo que es una reforma de fondo, no es algo fácil de hacer. Estos países que ya tienen esto lo tienen desde hace muchos años atrás, nosotros recién lo instauraríamos, pero creo que es una forma efectiva de luchar contra la inseguridad. Y el otro gran problema es la transitabilidad en la ciudad. Lima es una ciudad que solo 10% de todos sus semáforos son inteligentes. Entonces tenemos semáforos que te ponen roja y verde a la misma frecuencia todo el día, cuando es distinto el tráfico a las 8 de la mañana, es distinto a las 11 de la mañana, es distinto a las 7 de la noche. Total. Entonces necesitas semáforos que tengan sensores, que sepan si hay carros esperando o si no hay. Si no hay carros esperando, entonces de una vez te pongo verde para que sigas pasando. ¿Que eso va a solucionar y aliviar todo el problema de tránsito? No, probablemente lo mejore en un 30 o un 40%, pero es un 40%. ¿no? Entonces, es una forma relativamente barata de mejorar un poco el tráfico en la ciudad. Yo haría una reingeniería de las obras que se han estado haciendo, que son obras muy bien intencionadas, pero que está dirigido a los vehículos que solo transportan el 20% de la población en Lima, que son los carros particulares. Hay que darle prioridad al 80% que se transporta en vehículos públicos y que esos sí tengan carriles segregados, sí tengan facilidad de movilidad, para que empecemos a solucionar el problema del transporte en la ciudad. Y hay un tema también, desde mi punto de vista, algo que me sorprende en Lima, y no sé si va con el Ministerio de Transporte o va más con la alcaldía,
es las grandes ciudades. Yo, por ejemplo, he vivido en Madrid, acabo de volver de Bogotá, no sé, te vas a cualquier otra ciudad en Latinoamérica que sea capital y el transporte público normalmente es estatal. Como yo creo que gran parte del desorden y el caos que existe en el transporte en Lima específicamente y que se expande a muchas partes de Perú es porque el transporte público es privado. Entonces eso genera incentivos, vamos a llamarlos perversos, que son, claro, tú quieres acelerar no al límite de velocidad de 60 por hora, sino 80 y pasar al otro, porque eso significa para ti unos 5 o 10 soles más. Entonces el conductor está incentivado porque tiene que pagarle al propietario de la ruta y tiene que pagarle al cobrador, y entonces llena el vehículo no con 20 personas, sino con 40 personas, y eso hace que hayan tantos accidentes y encima les cobran cupo, ¿no? Entonces, es como un sistema perverso de transporte. Eso va con el Ministerio de Transporte. El alcalde de Lima puede hacer algo para cambiar esos incentivos. Es algo que yo no he entendido. Entonces, desde la genuina curiosidad, te pregunto. Totalmente de acuerdo contigo. Eh, Imagínate que las líneas de buses que pasan por las calles de Lima fueran estatales o municipales. El chofer no tiene por qué parar a media cuadra a levantar gente, porque a él le gana igual si para en los paraderos o no. Entonces, él no tiene por qué estar haciendo estas cosas que los vehículos particulares, por más que sean autorizados en estas líneas que tiene que el ATU regula y autoriza, siguen siendo privados y el chofer sigue ganando más si para a media cuadra y sube más gente. O si cierra al que está adelante. Exacto. O mil cosas. Lo que haga lo que tenga que hacer para conseguir más pasajeros. Entonces, el principio per se te lleva a un desorden, ¿no? Y efectivamente los grandes sistemas de transporte público en el mundo son públicos y muchos son subsidiados. Es parte de un costo que tiene que enfrentar porque es utilizada por gente en general de bajos recursos y que el transporte sigue siendo una parte importante de su presupuesto, y si eso está subsidiado, estás ayudando a un segmento social que lo necesita, ¿no? El tema es ahora cómo hacemos con la situación en la que estamos. No es fácil de volver todo a foja cero. Lamentablemente el transporte en Lima empezó a surgir cuando se había sobrevendido el tema de la participación privada en los servicios. Yo tengo ahí, yo soy por supuesto una persona de derecha, no soy socialista, pero hay cosas donde el Estado tiene que intervenir, porque para el privado no va a ser atractivo. Y si lo hace atractivo, o se genera desorden, o hasta inclusive puede llegar a corrupción. Por ejemplo, el concesionar vías que el Estado ya había construido. Eso fue lo que toda la autopista y todo lo demás que ya sabemos en qué ha acabado. Era una vía que ya estaba construida. ¿Para qué la concesionas? Ahora, tú quieres construir una nueva vía y quieres invertir 1.000 millones, perfecto, y con eso cobras un peaje, ok, pero ya la vía ya está construida, ¿por qué lo has hecho? Igual es con los nosotros hemos construido corredores segregados, por ejemplo, el metropolitano que pasa por la vía expresa. ¿Por qué no pusieron los ómnibus? Que ya era, digamos, lo menos costoso de todo el sistema. Y más bien, fíjate el extremo que hemos llegado, el Estado ha financiado al privado para que compre los ómnibus, no se ha pagado ni un sol de esos ómnibus todavía, y el contrato ya está caducando. Hemos hecho lo peor, hemos cometido todos los errores. COFIDE no sé cómo va a hacer para recuperar la plata que no le han pagado. Entonces, a donde lo ves, tú dices, uno trata de buscar y algún caso exitoso, y no lo hay. Y es un tema importantísimo, porque es muy distinto que tú gastes 1 hora o 2 para ir a trabajar a tu casa y regresar, a que te gastes 3 o 4 horas porque estás gastando la mitad de tu vida en un ómnibus, ¿no? Totalmente. O sea, yo lo que veo es eso. Y yo creo que lo has señalado bien. En Lima, los principales problemas, desde mi punto de vista, es la inseguridad. Luego tienes el transporte. También hay un tema de vivienda muy importante. El tema de agua es súper relevante.
pero yo sí creo que hay que hacer como reformas más integrales y por eso yo te preguntaba si eso, por ejemplo, lo maneja el alcalde de Lima o lo maneja el Ministerio de Transporte o quién es el encargado de generar ese cambio, ¿no? En este momento es el Ministerio de Transporte, no debería serlo, debería ser un problema eminentemente municipal. Obviamente es un problema tan grande que vas a necesitar el apoyo del gobierno nacional, pero ahorita, si uno quisiera quitar el cuerpo, la típica zafada que puede ser un burócrata, eso no es mi responsabilidad, Claro. pero sí debería serlo, ¿no? Y con el tema de vivienda en Lima, yo justo el otro día también hablaba en una entrevista de este tema. Yo viajo bastante y cuando viajo a otros países a veces me genera un poco de esta como envidia sana, ¿no? Yo viajo a diferentes ciudades, por ejemplo en Colombia nuevamente, muchas ciudades desarrolladas, un poco más ordenadas. Lima sufrió, o bueno, tuvo una migración sin planificación muy masiva durante muchos años y hoy en día eso ha dejado, yo creo, muy vulnerable a muchas personas que tienen decadencia justamente en vivienda. O sea, ya sea que tienen una vivienda, pero en muy malas condiciones. Y eso, al ser una ciudad sísmica, te deja ahí al filo, ¿no? O sea, yo muchas veces que estoy manejando, yo digo, y el otro día estaba con un arquitecto manejando por la Panamericana Sur, y yo decía, pucha, hay un terremoto, ¿y qué va a pasar con todas esas viviendas que están en cerros, que están mal construidas? Sí. Entonces, yo creo que está muy bien que crezca, pero un poco más de planificación creo que puede, junto con el transporte, ser importante. ¿Tú tienes alguna propuesta de vivienda dentro de la Municipalidad de Lima? Sí, es correcto lo que tú dices. La segunda ola migratoria del campo de la ciudad que hubo en el Perú, que ocurrió más o menos en la década de los 70. La primera fue en los años 30, 40, pero no fue tan grande, no habíamos tanta gente. La que fue muy grande fue en la época de los 70, 80. Generó esta gran desorden que ha habido, donde la ciudad de Lima creció a punta de invasiones, no a punta de inversiones, que es lo que debió haberse hecho. Y porque no habían las herramientas de hacerlo, no había crédito hipotecario. Perú ha sido uno de los últimos países en la región de implementar el crédito hipotecario, y lo hizo el Estado, lo hicimos con Mi Vivienda. Y Mi Vivienda soluciona el problema de vivienda de las clases medias, pero falta ir más abajo, que para eso es el programa Techo Propio, que son casas más pequeñas, pero hechos en lotes de más o menos 90, 100 metros cuadrados, que en la medida que progresas, tu casa la puedes ir creciendo o puede crecer hacia arriba también. Y lo mismo es un crédito a largo plazo con un subsidio que te permite que un tercio de tu ingreso lo puedas invertir ahí. Se empezaron a hacer muchos programas Techo Propio y la cuota inicial que tú pagas para un programa Techo Propio es menor a la plata que tú tienes que pagarle al invasor para invadir un cerro, y con la agravante de que tú en el programa tú pagas tu cuota inicial y te entregan tu casa con título de propiedad, agua, desagüe y luz. Cuando invades un cerro no tienes ni título de propiedad, no tienes ni siquiera casa y no tienes ni agua ni desagüe. O sea, la idea era hacer esto tan atractivo que ya no tenga sentido que invadas, ¿sí? Si no, ándate un programa Techo Propio. Pero después, al pasar los años, ha habido un segundo problema que no lo han sabido afrontar, que es el hecho de que no hay tierra urbanizable. Entonces, el Estado tiene tierras, es el gran terrateniente, eso está muy bien. Lo que tenemos que hacer es convertir esa tierra rústica, rural, en tierra urbanizable, y debemos incorporarla al casco urbano para hacer ahí construcción de viviendas ordenadas y que la gente tenga una salida para su problema de vivienda a través de la inversión y no tener que participar en invasiones. Lo que pasa es que nadie puede vivir si no tiene una casa. Tú, en la medida que creces, te enamoras de alguien, haces una familia y tú no puedes vivir en el parque. Surge inmediatamente esa necesidad que o la solucionas formalmente o la solucionas informalmente, pero la solucionas. Y la otra solución es peor. Entonces, como hay este problema de cómo utilizar estas tierras que no están dentro del casco urbano, generalmente ya están un poquito más hacia afuera, estoy pensando en
por ejemplo, muchos de los balnearios del sur, Punta Hermosa, Punta Negra, tienen una enorme cantidad de tierras hacia adentro, ¿no? Que no están siendo utilizadas y que digamos, no es que estés muy distante del casco urbano, estás a 30 minutos, 40 minutos, que si algún día se hace un tren de cercanía, es un bonito viaje en el tren leyendo el periódico y en 15 minutos, 20 minutos estás en el centro de Lima. Entonces, la idea es crear una entidad, en Colombia se llama Metrovivienda, es una entidad estatal que se encarga de poner en valor tierras fuera del casco urbano. Entonces, es el Estado, como obra pública, se encarga un gran lote, le llaman macrolotes, espacio de tierras muy grandes. El Estado le pone las redes primarias de agua, desagüe, luz, y esos macrolotes se subastan al sector privado para que el sector privado se encargue de hacer las redes secundarias y las viviendas. Y tú dispones, gente, son no menos de 3, 4, 5 empresas con macrolotes, y los obligas a vender al mismo tiempo para generar una sana competencia, ¿no? Entonces, de esa manera, la gente comprará el inmueble que le da más metros cuadrados de construcción por la plata que están invirtiendo. Y de esa manera haces crecer ordenadamente la ciudad y no este desorden que hay y que además en las invasiones te imaginarás que el invasor no genera un parque, porque eso es tierra que puede vender también, ¿no? Entonces, son todas casas que no tienen parques algunos. Y muchas de estas invasiones después de mucho tiempo se convierten en viviendas y ya no hay esteras, ahora hay ladrillo, cemento, se demoran como 20, 30 años en que eso ocurra. Pero en un sistema de vida que no tiene calidad. Claro, es que no hay estudio de tierras, no hay nada. O sea, hay muchas veces que invaden un lugar que luego pasa un río, hay erosión o es... Y además el urbanista viene a ser el invasor que con un poco de cal y traza la ciudad en la tierra, ese se convirtió en el urbanista. Sí, entonces yo también creo eso. Algo que yo estaba pensando, a mí muchas veces me gusta como pensar, ¿no? Y yo decía, una de las cosas que, por ejemplo, yo creo que ayudaría a Lima es el tema de hacer una ciudad satélite, ¿no? Una ciudad que esté a 80 kilómetros, 50 kilómetros, puede ser al sur, puede ser al norte. Desde mi punto de vista, lo que está pasando en Chancay es que se va a volver una ciudad satélite gracias al puerto de Chancay. En Lima, por ejemplo, yo veo Buenos Aires, otra ciudad en Latinoamérica que me parece increíble. Tiene 2 aeropuertos, ¿no? Una al centro de la ciudad y tiene una que está en las afueras, y se ha armado todo algo alrededor del aeropuerto. Entonces, en Lima ya tenemos un súper aeropuerto, que obviamente falta mejorar muchas cosas, pero tenemos el aeropuerto. Se puede hacer un aeropuerto a 100 o 120 kilómetros y hacer algo satélite ahí, y luego un tren que conecte y que en 30 minutos pueda estar en Lima. Es interesante. Pero en las ciudades satélites lo que hay que tener cuidado es en que haya un centro de generación de trabajo en esa ciudad. Total. Porque yo he visto conjuntos habitacionales en México lindos, 30.000 viviendas. Es un pueblo fantasma. Porque ni siquiera regalando esas casas la gente va a vivir, porque no tiene donde trabajar. Claro. Si no tiene donde trabajar, no tiene sentido ir a vivir ahí. Entonces, cuando se hacen estas... Y en el Perú no estamos ajenos a eso. En la Oroya hay toda una ciudad satélite que es de fantasmas. La hizo Humala, construyó toda una ciudad, y tú vas, es una ciudad fantasma, y los semáforos prenden y pagan y no pasan ni carros. Lo mismo ha pasado en el puerto, en la ciudad de Belén, la ciudad satélite de Belén, en Iquitos, la ciudad de Belén, que es esta ciudad, tú has visitado seguramente. No he ido todavía. Que es esta famosa ciudad flotante, que vive la gente en unas condiciones que tú te quedas impresionado. Entonces, ¿qué dijo Humala? Bueno, yo a 3 kilómetros voy a hacer una ciudad bien hecha para que la gente de esa ciudad satélite se vaya a vivir a esta nueva ciudad. Y yo la he visitado. Es una ciudad muy bien. Agua, se ha construido una planta potabilizadora de agua del río. Desagüe, se ha construido una planta para procesar los desagües y cosa que el agua se vierte ya procesada al río. Unas casas bien bonitas.
hay un solo gran problema. ¿Cuál? Si la gente se va a vivir ahí, se muere de hambre. Porque el comercio, Belén existe, porque ahí es donde pasa el comercio. Claro. Y la gente vive de comercio. Entonces, cuando se habla de vivienda, hay que tener mucho cuidado en que la gente pueda tener un sustento. Si no, no van a ir a vivir ahí. Y mucha gente ha ido, de hecho ya denme mi título de propiedad en esta la nueva ciudad de Belén le llama, pero no viven ahí, ya son propietarios de eso, siguen viviendo donde están, porque ahí es donde tienen su ingreso. Claro. No, yo creo que es súper importante el tema de sustento económico y de hecho yo creo que hay un desarrollo importante en el sur de Lima. En el sur de Lima está viendo cada vez un desarrollo más importante. O sea, yo, por ejemplo, cuando he ido a Punta Hermosa alguna vez en verano, cosas así, cada vez hay más malls, más personas trabajando ya todo el año y es importante eso también. Temas de cultura. En Surco tú has hecho bastante trabajo en tema de cultura, ya sea con el teatro municipal o con que ha traído diferentes obras y he visto, o sea, yo creo que de vez en cuando leo la revista que llega de Surco. Me alegro que lo hagas de vez en cuando. Sí, o sea, es la verdad, yo antes no la leía tanto, pero ahora veo a ver qué está pasando y veo las obras que hay a veces. Si tú salieras alcalde de Lima, ¿qué harías por el tema cultural? Mucho, mira, si tú te pones a pensar muchos de los problemas que tenemos, de delincuencia y todo, hay un problema cultural ahí, ¿no? Estamos dejando de lado que, por ejemplo, puedas disfrutar una buena obra de teatro, una ópera, una zarzuela, y que cuando empiezas a encontrarle el gusto, te hace mejor persona. El tema cultural es así. Y yo me acuerdo cuando empezamos a construir el teatro municipal, bueno, siempre los alcaldes son sujetos a críticas y así es la democracia. Y decían, ¿y para qué construir un teatro municipal si nos están robando y todo lo demás? Hoy, cuando hacemos encuestas y preguntamos cuáles son las mejores obras que hemos hecho, el teatro municipal está en primer lugar. Y lo que ocurre es que si el pueblo peruano tuviera más cultura, muchos de los problemas de delincuencia habrían bajado a niveles mucho más manejables. Entonces, hicimos el teatro municipal, tenía un éxito espectacular. En el segundo piso hicimos una galería de arte que se expone cuadros cada mes y rotan. En la Benavides, lo que fue un antiguo cine, se ha instalado, esto es una inversión privada, no es nuestra, un multiteatro que tiene 3 salas para poner 3 obras de teatro a la vez. Qué chévere. ¿No? Entonces, Surco, que antes no tenía nada de vida cultural, ahora se está convirtiendo en un pequeño clúster ahí de producción de cultura que es muy bueno. Y además, nosotros ya como obra, probablemente va a ser la última obra que hagamos, vamos a empezar en las próximas semanas a la construcción de la Escuela Municipal de las Artes, que es una escuela que pretende capacitar en actuación, tocar equipos de música, cerámica, a los niños y adolescentes. No es que creamos que vamos a producir los mejores cantantes de Sudamérica, pero que empiecen a ver lo que es el arte, el ver una bonita pintura, el escuchar una bonita melodía. Creo que eso nos hace más personas, nos completan. Y además con eso hacemos que los jóvenes y los adolescentes se alejen de otras cosas que no deberían estar tan expuestos. Y creo que de esa manera hacemos una mejor ciudad, que también la municipalidad invierta en eso. Y además, el éxito económico que tuvo el teatro, que no era una idea, los municipios no manejamos para maximizar nuestras utilidades, sino es para maximizar la satisfacción de nuestros vecinos, pero el teatro nos ha generado plata. Entonces hemos establecido el Fondo Educativo Surcano. Este fondo financia becas a los chicos que egresan de las escuelas nacionales. Tenemos 11 colegios nacionales en Surco y le financiamos becas en alguna de las 6 universidades que hay en el distrito. Lo leí en la revista, la última que salió. Sí. Ya hemos dado 9 becas a los primeros 9 alumnos, pero no solamente es la beca, sino que además le damos una laptop para que puedan estudiar
Y le damos oportunidad que trabajen en el municipio para prácticas preprofesionales para que tengan un poco de plata para sus pasajes y sus almuerzos. Y además, dado que nosotros tenemos tantas cosas que hacer que no podemos olvidar de los becarios, hemos contratado una empresa cuya función es la de estar asistiendo a estos chicos y ver de solucionar cualquier problema que pueda aparecer. En 5 años de pronto murieron tus padres y te quedaste con un único sostén de tus hermanos, o no sé, cualquier cosa, situaciones que te pone en la vida que hace difícil que puedas culminar tus estudios. Esta empresa tiene la función de ver, de asesorarlos para que puedan finalmente que estos alumnos terminen sus estudios y se conviertan en profesionales. Así que seguiremos invirtiendo estos dineros del teatro en financiar más becas todos los años. Buenísimo. Carlos, la última pregunta que tengo para este podcast, y luego tengo algunas preguntas más rápidas, es, ¿quién crees que fue un ejemplo de alcalde de Lima? ¿A quién te gustaría parecerte o ir por ese camino, ¿no? Bueno, yo creo que fue un muy buen alcalde Andrade, ¿no? Quienes no se acuerdan cómo era Lima, aquella época estaba llena de ambulantes, en un desorden terrible, y Andrade puso orden y empezó la recuperación del centro histórico de Lima. Luis Castañeda también fue un buen alcalde. Y él fue el creador del Metropolitano, del Parque a las Aguas. Creo que fueron dos buenos alcaldes que ojalá pudiéramos estar a esa altura. Y ya te dije la última, pero una más que a mí me interesa mucho. Yo tengo 31 años. Yo he vivido fuera, he vuelto acá. Vine hace 2 años y medio de nuevo, después de hacer una maestría. Y tengo muchos amigos que están en una situación parecida. En los últimos meses, y específicamente en las últimas semanas, todos se han metido a comentar de política, todos se han metido a sacar estadísticas. Cuando se estrene este podcast seguramente ya estará mucho más claro la segunda vuelta. En el momento que estamos grabando no está tan claro, hay algunas dudas todavía. Pero me he dado cuenta que esto pasa cada 5 años. A mí hace 5 años también me acuerdo que pasó lo mismo y yo dije, pucha, ¿cómo aporto este granito de arena? Y comencé a crear un poco de contenido alrededor, pese a que no es mi especialidad de política. Por eso también quería conversar contigo hoy, porque creo que tienes una trayectoria. Algunos podrán estar a favor, otros en contra, pero tienes una trayectoria política, como lo mencionamos. Has sido ministro varias veces, has sido congresista, has sido alcalde, ahora te estás postulando a la alcaldía de Lima. ¿Cuál crees que debe ser la participación de los jóvenes en política? Claro, es digamos, necesario que se involucre más. Sin embargo, ahorita no solo en el Perú, en el mundo, el sistema democrático está pasando por una crisis. El sistema democrático convencional hacía que la participación política tenga que pasar a través de partidos políticos. Hoy en día, ¿y por qué? Porque el partido político era intermediario entre tu problema personal y el poder. Uh-huh. Tú eras artesano, entonces la asociación de artesanos del partido canalizaba tus propuestas, o eras médico, entonces la Secretaría de Médicos del partido canalizaba tus propuestas. Pero con el avance de las redes sociales, de pronto el contacto entre la gente y el poder es directo. Entonces la gente no siente la necesidad de inscribirse en un partido político, y por eso es que la democracia, el sistema democrático como estaba concebido en el mundo, está en crisis. Cada vez hay menos afiliados en partidos políticos en todo el mundo, no es un problema peruano nomás. Inclusive algunos futurólogos hablan de que los partidos políticos probablemente dejen de existir y que de alguna manera empiecen a haber partidos políticos virtuales, uh-huh, en redes sociales, de gente que más o menos piense lo mismo, pero se van a canalizar por ahí. No lo sé, eso ya seguramente lo alcanzarás a ver tú, yo no. Entonces hay una crisis de cómo participar en la vida política, porque yo no creo que la gente no participa porque no le importa, sino que los canales que hay no están sirviendo. Y porque tú estoy seguro que has comprobado que el interés que hay en lo que vaya a pasar en las elecciones es participación política, solamente que no es a través de partidos. Uh-huh. Entonces,
la democracia va a tener que reinventarse. No es un problema solo peruano, es un problema a nivel mundial también lo que ocurre particularmente en Perú, esto sí es un problema peruano, es que la clase política no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Hay mucho celo personal en esta elección. Después de lo que pasó con Castillo, todos pensamos, la derecha se va a unir y se van a poner de acuerdo y van a poner un solo candidato, y tú te das cuenta que hay personas ahí que es imposible que se junten en un cuarto a poder conversar. Eso sí es un problema peruano. Eso ya hay que pedirle a un psicoanalista que nos descifre eso, porque ya estuvimos tan cerca de que el país se vaya al diablo. ¿Qué más tenía que pasar para que nos sacudamos y veamos que teníamos que consensuar una propuesta única de una posición que lo que busca, o cuya filosofía es que no hay mejor programa de ayuda social que un puesto de trabajo bien remunerado y seguro? Es la mejor forma que tiene un peruano de salir de la pobreza, y eso se logra con inversión. En eso, como digo, los psicoanalistas nos pueden explicar qué cosa nos está pasando ahí. No, yo promuevo la inversión, el libre mercado, y yo también, para mí es frustrante ver cómo, cómo hay muchas cosas que a veces no se entienden, ¿no? O sea, yo creo que hay conceptos, y ya no quiero tampoco profundizar mucho ni poner una opinión política muy fuerte, pero obviamente alguien que busca cambiar la constitución, o que busca coger el dinero del BCR, o que te declara que van a sacar a Julio Velarde, que no sirve y que ha sido mega premiado en cualquier otra parte del mundo, pues ya va, Quieren usar las reservas internacionales. pues obviamente va en contra de lo que yo promuevo, al menos, que es el libre mercado y la inversión, que entiendo lo que tiene que pasar para que haya más puestos de trabajo y promover todo, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Oye, Carlos, muchísimas gracias por este espacio. Tengo 5 preguntas finales que le hago a todos los invitados. Este podcast se llama Invertir Joven. Cuando lo empecé yo era más joven. Fue hace 7 años. Pero bueno, las 5 preguntas es, primera pregunta, un libro que hayas recomendado muchas veces o que hayas regalado más veces. Bueno, yo soy fanático de las obras de Vargas Llosa, ¿no? Entre Conversación a la Catedral o la Fiesta del Chivo, no sé cuál de los dos me parece que fueron sus mejores obras. Siempre que regalo algo, son libros de Vargas Llosa. Buenísimo. Segunda pregunta, una frase que te repitas constantemente o que se te venga a la mente ahora. Mm. Puede ser una frase relacionada con el trabajo en conjunto, ¿no? El que unidos nos va mejor que separados. Tercera pregunta. Esta es una pregunta que te puedes extender un poquito más, pero es básicamente, si tuvieras solo $100 y te dejaran en un lugar donde no conoces a nadie, no tienes el patrimonio que tienes ahora, solo tienes $100 y todos los conocimientos que tienes ahora, ¿qué harías para salir adelante? Con $100 probablemente me dedicaría a algún tipo de comercio. No sé cuál, pero no es un capital muy grande para poder invertir en alguna máquina que produzca otra cosa. Probablemente va a tener que ser algo dedicado al comercio. Y la cuarta pregunta que tenemos de estas 5 es, ¿cómo te gustaría ser recordado? Como alguien que ayudó a mejorar la calidad de vida de otros. Y la quinta y última pregunta, como el podcast se llama Invertir Joven, yo le pregunto a todos, ¿cómo inviertes tu dinero? O sea, no tienes que decir cuánto tienes, pero ¿cómo está distribuido el dinero que tienes? Mira, muy Monse. Lo tengo todo en fondos mutuos muy conservadores. Porque la razón es que no tengo tiempo de hacerle seguimiento. Me dedico al 100% a mi trabajo y no quiero tener malas noticias, porque tú sabes, tú eres experto en eso,
no hay inversión mala, hay inversión que no has estado tú vigilando y no has sabido el momento de sacarlo o ponerlo. Y me pasa, y cuando me doy cuenta ya lo perdí. Así que me dedico a fondos conservadores, que además creo que es propio de cuando uno se vuelve más viejo, se vuelve más conservador. Está bien, Carlos, ¿algo que quieras decir para cerrar este episodio? No, te felicito por tu podcast, felicito por lo que haces. Recién me he enterado de este trabajo que haces tú de tratar de llegarle a todo el mundo un poco de conocimiento de lo que es la economía y sobre todo de las finanzas, que es meritorio. Yo he visto algunas de tus charlas y de tus consejos y tienes esa virtud de convertir temas que pueden parecer muy complejos en temas de una manera muy sencilla para que la gente lo pueda entender y te felicito por eso. Muchas gracias, Carlos, y suerte en la siguiente elección. Gracias.